Si te dijera que no estás consiguiendo resultados consistentes en tu vida porque no estás integrando estos tres conceptos y una vez que los integrases conseguirías resultados que quieres en tu vida de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y de manera que pudieras conservar. Y es que hemos perdido lo que es la perspectiva global de lo que es todo nuestro ser, ¿no? Nos hemos fragmentado en tres fragmentos distintos, que sería el cuerpo, la mente y las emociones, y no nos estamos viendo como un todo. Mayormente en Occidente es donde hemos perdido esta visión global de todo, pero en Oriente últimamente también se está perdiendo mucho, aunque es verdad que esas culturas sí tienen una mayor conciencia realmente. Nosotros, al venir de una conciencia más judío-cristiana, pues esa fragmentación estaba muy marcada. Pero cuando, por ejemplo, nos vamos a la antigüedad, las culturas taoístas o las culturas indias, sí nos damos cuenta que existe esa integración entre esos tres centros, ¿no? El centro mental, el emocional y el físico. Y nosotros en Oriente, el problema es que nos hemos especializado, hemos intentado especializarnos tanto en que hay un médico, por ejemplo, existen los psicólogos, hay un médico para el riñón, otro médico para, no sé, la boca, que al final nos hemos especializado tanto que hemos perdido la visión global de todo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veas que esto está interconectado y estoy seguro que una de estas dos cosas está pasando. La primera de ellas, por ejemplo, es que estás por la noche en la cama, estás sobrepensando y al final lo que terminas consiguiendo es no dormir bien. Al no dormir bien, lo que haces es que te levantas cansado, es decir, tienes un cuerpo cansado y eso hace que tengas unas emociones más irascibles o que te encuentres más frustrado a lo largo del día. Entonces, esto no sucede por solo una cosa, estás integrando las tres cosas y por lo tanto está afectando a estos tres centros. Y la otra es cuando sientes una emoción como por ejemplo el miedo, que tu cuerpo se paraliza, es decir, la emoción ha hecho que el cuerpo se paralice y luego mentalmente te justificas diciendo yo no valgo para esto, o esto no sirve para mí, o este tipo de justificaciones que nos hacemos. Estoy seguro que una de estas dos te ha ocurrido. Vámonos un poco a la antigüedad, nuestra propia antigüedad con Platón, Aristóteles, Alejandro Magno o incluso el rey Salomón. Y aquí lo que veíamos es que eran psicólogos, filósofos, matemáticos, eran médicos también. Luego en el chamanismo, por ejemplo, lo que es el chamán es el sabio del grupo, pero sabe de absolutamente todo. Es como que el tío no hay nada lo que no pueda hacer. ¿Y qué pasa? ¿Es que se tiran estudiando toda la vida o qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, es que están viendo todo como una visión global, no lo están viendo como algo separado. Y ahí es donde viene el problema. Cuando nos vemos como algo separado, como algo que no está integrado en sí mismo en todos sus centros, es cuando nos perdemos. Pongo una analogía que es muy visual. Es, por ejemplo, cuando vas con una moto de tres ruedas, que tiene una rueda delante y dos ruedas atrás, vemos que, por ejemplo, si vas con una rueda pinchada, ¿es posible que llegues a donde quieres llegar? Sí, te va a costar, obviamente. Si llegas con dos ruedas pinchadas, lo más probable es que directamente no llegues. Y si vas con las tres ruedas pinchadas, ya es que no lo intentes porque no va a arrancar la moto. Pues con nosotros igual, cuando hay una de esas ruedas que están pinchadas, es decir, que no la estamos integrando en nuestra vida, lo que sucede es que nos va a costar muchísimo más lograr ir hacia nuestro objetivo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es integrar esas tres ruedas metafóricas, esos tres centros, e ir a por lo que nosotros queramos. Por ejemplo, lo habla muy bien Bourdieu cuando habla del cuarto camino, que él decía que existían tres caminos diferentes, ¿no? El camino del cuerpo, el camino de la mente y el camino de las emociones. Y luego decía que existía un cuarto camino que era integrar esas tres, que era como el camino definitivo para tu desarrollo personal, profesional o lo que sea. Tu camino de desarrollo vital o camino de iniciación, que es como se llama en las culturas originarias. Y esto se puede ver también en otros psicólogos o filósofos, como puede ser Freud cuando hablaba del ego, del yo y del superyo, o Lacan como yo con sus arquetipos. Y realmente la magia que llamaban ellos era la fusión de estas tres perspectivas, desde estos tres centros. Porque una vez que los alineaban, era cuando conseguían los resultados que ellos querían. Y lo llamaban magia, pero realmente lo podemos llamar así, o lo podemos llamar ciencia, o lo podemos llamar como queramos. Pero es que estamos integrados todo en uno. Entonces, cuando vemos esta separación, cuando nosotros sentimos que hay una separación entre nosotros, es cuando nos perdemos. Incluso también, por ejemplo, si nos damos cuenta del símbolo del eneagrama, que es uno de los muchos símbolos ancestrales que existen, estos símbolos, estas culturas ancestrales, nos hablan a través de esos símbolos como una forma de iniciación, una forma de filosofía de vida o una forma de mapa
que si tú lo sigues, consigues tus objetivos. Y vamos a centrarnos en este caso el del eneagrama, porque hay muchísimos, pero me viene muy bien para explicarlo, porque está dividido entre diferentes figuras geométricas. La primera de ellas es el círculo. El círculo es que es el todo, que todo es uno y uno es todo. Entonces este círculo indica que la totalidad del uno. Luego está constituido también por un triángulo que son el centro 3, el centro 6 y el centro 9, es decir, el cuerpo, mente y emociones. Y luego por último tiene un trazo, que este sería el propio cuarto camino de Gurdjieff, que es como lo explica, que va del centro del 1 al 4, del 4 al 2, del 2 al 8, del 8 al 5, del 5 al 7 y del 7 al 1. Es decir, cierra el círculo y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque esto no es un camino hacia un fin, sino que es un camino el cual vuelve a empezar. Es como una espiral que sube o que baja. Y en esta perspectiva, por eso vemos que es una totalidad. Esto nunca acaba, es un círculo total que acaba y empieza al mismo tiempo. Entonces, por eso digo que existe una totalidad y que nada se puede separar, sino que todo se tiene que integrar en uno. Obviamente van a venir pruebas, y van a venir pruebas que más de una son jodidas y te enfrentan directamente con tu ego, con tu miedo, con tu sombra y tu parte más oscura. Pero siempre tienes que ir navegando desde esas tres ruedas y desde esos tres centros metafóricos. Y por eso vamos a empezar por el primer centro, porque sí, hay un mapa, hay un camino el cual hay que recorrer, sí hay que integrar estos tres centros en todo momento, pero tiene un orden de integrarlo. Y esto lo hablaba Lacan muy bien cuando él explicaba que existía, que nosotros nos veíamos desde tres perspectivas diferentes, que una perspectiva era la imaginaria, que en este caso tiene que ver con la mente. En nuestra mente, como realmente no hemos estructurado las ideas y no las hemos dicho, hay un caos. O sea, nuestra mente es caótica por naturaleza. Entonces, cuando nosotros estructuramos, nosotros con la mente lo que podemos hacer es esto, es dentro de la estructura, de la creatividad, podemos crear cosas, podemos crear objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Tenemos ciertas estructuras mentales de lo que queremos conseguir, ¿no? Tenemos un deseo, tenemos una estructura mental, ¿no? Tenemos una forma de comunicarnos, tenemos una percepción nuestra del ego y todo esto se guarda en el raciocinio, en la mentalidad. Pero todo esto es caótico y nosotros tenemos que ponerle un orden. Este orden es un puente que une lo mental con lo emocional y este puente en concreto es lo que se llama la palabra. La palabra que Lacan lo llamaba lo simbólico. Cuando nosotros simbolizamos con palabras, nuestro alfabeto es un símbolo y estos símbolos son las palabras. Una vez que utilizamos ese símbolo, nosotros ponemos orden al caos mental. Nosotros, todo lo que tenemos en la cabeza lo expresamos, lo invocamos. Por eso cuando hablábamos de magia, es cuando invocas. Los antiguos magos lo que decían es que lo primero era la palabra. Tú tienes un caos mental y lo primero que tienes que hacer es invocarlo con la palabra. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, en películas como Harry Potter o películas que hablan de hechicería, lo primero que hacen es decir el hechizo. No lo piensan, lo dicen. Lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga. Wingardium Leviosa. Vale, y esto tiene mucho sentido si lo vemos desde una perspectiva iniciática o ancestral, desde estas perspectivas. Y entonces una vez que tú pones orden a ese caos, lo ves desde una perspectiva diferente, porque como ya has puesto orden a lo que es el caos mental, entonces la siguiente perspectiva que vas a poder integrar es la emocional. ¿Cuál es la perspectiva emocional? Bueno, nosotros lo ponemos con una emoción, con una intención y con un deseo a la hora de expresar algo. Entonces esa intención, ese deseo, es nuestra emoción a través de la palabra. Entonces ese puente, por eso digo que es un puente, es lo que funde el pensamiento con una emoción y nosotros expresamos con la palabra. Y es que hay algo muy claro, que nosotros en nuestro centro emocional obviamente sentimos en todo momento emociones. Aunque sea la emoción de neutralidad, que en principio es como la ausencia, ¿no?, de emoción, pero realmente la neutralidad también es una emoción. Entonces no podemos negar que existen emociones y estas emociones también están arraigadas tanto al pensamiento como al cuerpo. Nosotros, por ejemplo, nos podemos paralizar por el miedo, podemos saltar de la alegría y lo sentimos en nuestra emoción, pero también lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver realmente que efectivamente esto no está separado. Muchos traumas, por ejemplo, se guardan en las emociones, o muchas partes no reconocidas nuestras que actuamos de una forma pero no sabemos por qué, también están fundadas por nuestras emociones, por supuesto.
Y luego, una vez que tenemos este centro también reconocido, ya vamos al siguiente paso, que sería el de actuar, el del cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, de actuar, muchas veces hemos perdido también una otra perspectiva que tenemos dentro del cuerpo, y es algo que la verdad me sorprende bastante cuando leo a algunos filósofos, a algunos psicólogos, porque se olvidan de que el cuerpo también es energía. Y cuando digo energía no me refiero a nada esotérico, lo puedes ver desde esta forma, pero cuando digo energía es que, por ejemplo, existe una energía dentro de nosotros que es, por ejemplo, la energía sexual. Cuando nosotros nos excitamos sexualmente, tenemos una energía y podemos sentir esa energía en el cuerpo. Al igual que, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos y tenemos, por ejemplo, la cabeza como difusa, sentimos el cuerpo pesado, nos sentimos sin energía, es porque esa energía la tenemos en el cuerpo pero está estancada. Y nosotros, si aprendemos a transitar esa energía, también la que tienes en el propio cuerpo que está estancada y la podrías utilizar para energizar tus resultados, ¿vale? Porque al final estamos utilizando toda la energía que tenemos, todo lo que está dentro de nosotros lo estamos utilizando. Utilizando, por supuesto, todos estos mapas iniciáticos, los cuales yo los he juntado, estos mapas ancestrales, y he hecho mi propio mapa desde unas perspectivas en las que puedes ver desde cuál es el siguiente punto, cuál es el punto en el que estás, cuál es el punto anterior, en qué puntos te puedes frenar y cómo desde estas tres perspectivas las puedes transitar y solucionar, porque al final todos los problemas que nos vienen desde estos tres centros. Aprovecho para hacer un pequeño inciso aquí con esta vista que tengo del Parque del Retiro en Madrid, que la verdad que son increíbles, a mí este sitio me encanta. Y bueno, yo todo esto que estoy hablando, integrar estos tres centros, yo te lo enseño en Forjando tu Huella, te lo enseño en mi programa, cómo utilizarlos y cómo tener esta perspectiva en todo momento de totalidad para llegar a tus resultados. Pero yo te lo enseño de una forma que lo puedas entender, porque al final yo el mapa lo he creado a raíz de todas estas culturas que he dicho antes, ancestrales, que tenían una simbología, unos símbolos, pero muchos de ellos estaban encriptadas. Por ejemplo, del mismo eneagrama, que si no lo ves desde esa perspectiva o si no lo entiendes, te puede llegar a perder. Pero cuando tú ves que todas las culturas, y vemos que tanto, por ejemplo, Cristo como Buda, como Mahoma, como Vishnu, es decir, cuando tú ves en todas las culturas que todos utilizaban el mismo mapa y el mismo método, al final es cuando te das cuenta de que algo hay ahí. Y todo esto te lo explico con herramientas que te ayudan a la autoobservación y la integración de estos tres centros para que tú puedas llegar a conseguir los resultados que quieres y puedas hacerlo en el menor tiempo posible y con la mayor claridad posible. Entonces, una vez dicho esto, si te interesa y quieres trabajar conmigo y ver cómo yo te puedo ayudar, puedes escribirme aquí abajo en una de mis redes sociales para agendar una llamada conmigo sin compromiso o simplemente para charlar conmigo por Instagram o por TikTok o por el correo si quieres, para ver cómo te puedo ayudar, darte algún consejo y si te puede servir mi proyecto, si te puede servir mi método, pues para que agendes una llamada para, bueno, pues a ver cómo te podemos ayudar. Así que dicho esto, sigamos con el vídeo. Y bueno, entonces una vez que tú aprendes a utilizar esta energía, vas a energizar tus resultados y por lo tanto van a llegar muchísimo antes y de una forma muy acelerada y de una forma también mucho más orgánica, porque al final tenemos que tener en cuenta de que nosotros podemos utilizar nuestra propia energía para ir a por lo que queremos. Cuando nosotros queremos hacer algo, si no tenemos energía, si no tenemos gasolina, no podemos hacer nada. Y luego también en el centro corporal hay una cosa muy importante que esto lo hemos olvidado. Hay muchos traumas y muchas emociones que se estancan en el cuerpo. Y es que sí, es que nosotros guardamos las emociones en el cuerpo. Hay emociones que no han sido transitadas y, por ejemplo, empiezas a temblar y no sabes por qué, o directamente, lo que he dicho antes, te paralizas por una situación que te da miedo. Es porque esa emoción también se guarda en el cuerpo. El cuerpo guarda las emociones. Por lo tanto, ahí es la prueba irrefutable de que el cuerpo y la mente y las emociones están interconectadas las tres. Y una vez que las integramos, conseguiremos nuestros resultados. Entonces es una perspectiva que en Occidente tenemos olvidada, que nosotros intentamos ir como mucho desde un centro, intentamos, pues yo que sé, hacer más, o intentamos meditar más, o intentamos racionalizar y crear, pero no juntamos estas tres cosas. Y esto es lo que hablaban, como he dicho antes, muchos filósofos y psicólogos, que nosotros ya de por sí estamos separados, tenemos una visión separada y nuestra misión realmente es integrar esos tres centros. Y una vez que están integrados es cuando realmente podemos seguir ese camino de iniciación que nos dejaban las culturas antiguas
en las cuales podemos conseguir lo que queramos sin ningún tipo de problema. Yo me despido, muchas gracias por ver este vídeo. Dime aquí abajo qué es lo que más te ha gustado, qué centro realmente es el que vas a empezar a utilizar y nos vemos en el siguiente vídeo.